Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Hemos venido delante de ti para adorarte, para darte toda la gloria, toda la honra que solo tú mereces. Que podamos estar disfrutando del respaldo del trono celestial. Que en este tiempo podamos estar experimentando esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Que podamos estar levantándonos con tu poder. Que esa luz del Evangelio a través de nuestras vidas esté alcanzando las 237 naciones. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que estés quebrantando en este tiempo todo afán, toda preocupación, toda inseguridad, toda incredulidad en nuestras vidas. Que en este tiempo podamos estar recibiendo tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Vamos a compartir la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en el libro de Números, capítulo 14, los versículos del 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presos? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Amén. Padre, muchas gracias, porque es solo por tu gracia que cada día tú nos das tu preciosa palabra y a través de ella todas las respuestas por adelantado. Que podamos estar escuchando tu misma voz para nuestras vidas. Que podamos experimentar esa verdadera sanidad de toda atadura, todo molde incorrecto, de toda trampa, para poder levantarnos como esos guardas espirituales, como esos doctores espirituales, como esos embajadores de Cristo que estés utilizando para alcanzar, para sanar, para levantar a las siguientes generaciones como la cumbre. Padre, obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Este mundo está enfermo y el único y verdadero sanador es Jesús el Cristo. Por eso Dios nos ha llamado como esos doctores espirituales que Él quiere utilizar para sanar, para salvar a todas esas personas enfermas. La gente está sufriendo y, desgraciadamente, cada vez más.
Y solo nosotros, por gracia de Dios, tenemos la respuesta, esa respuesta que es el centro de los 66 libros de la Biblia. Solo Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Pero hay gente, incluso creyentes, a veces damos una apariencia que todo va bien. Pero por dentro es distinto. Por eso, para poder ser doctores espirituales, primeramente necesitamos experimentar esa sanidad, primeramente nosotros mismos. Tenemos que sanarnos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se evidencia realmente lo que hay dentro? ¿Cuándo? En las dificultades. Ahí realmente sale dónde estamos aferrándonos, qué es lo que estamos disfrutando, qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. En las dificultades, ahí sale. Ya no podemos engañar ahí, ¿verdad? Un pastor estaba haciendo un campamento de evangelismo en Japón. Y había otros pastores y estaban en un hotel y también estaba su esposa. Por supuesto, el pastor amaba mucho a su esposa. Pero de repente ocurrió un acontecimiento. ¿Qué pasó? Un terremoto. Un terremoto y la casa se movía. En ese momento el pastor, viendo que podían morir, salió corriendo. La mujer lo llamó. Ayúdame, que me quedo aquí atrás. Pero el pastor dice que tenía tanto miedo, le entró tanto miedo que salió disparado y no escuchó a su esposa, no se marchó corriendo. Luego, gracias a Dios, pues no ocurrió nada. Pero la esposa estaba bien enojada, ¿verdad? ¿Cómo me has dejado? ¿Cómo has sido capaz de dejarme? Y realmente, cuando hay una crisis, ¿verdad? Ahí salen realmente las cosas, ¿verdad? Y uno pues puede tener temor. Ciertamente, esas dificultades para los hijos de Dios que están dentro del pacto de Jesús el Cristo, es el tiempo de mayor bendición para nuestras vidas. Dios las permite para que salga, para que veamos nuestra realidad. ¿Para qué? Para sanarnos. Dios quiere sanarnos para utilizarnos grandemente como sus testigos. Por eso vemos la vida de Moisés. Él era una persona muy preparada humanamente. Él vivió 40 años en un palacio de el imperio más poderoso de ese tiempo. Los egipcios realmente eran una civilización muy avanzada. Ellos estudiaban diversas materias y él fue totalmente preparado como un príncipe de Egipto. Él aprendió todo tipo de materias, matemáticas, a escribir, a dibujar, astronomía, por supuesto el arte de la guerra, el arte de la oratoria. Él era una persona muy preparada, dice la palabra que era poderoso en palabras y en obras. Dice también cierta tradición que Moisés, él libró una gran batalla como capitán del ejército de egipcio y tuvo una gran victoria siendo bien joven. Era una persona, dicen, bien fuerte, alto. Era una persona humanamente muy preparada. Pero con toda su fuerza, con toda su sabiduría humana, él podría haber librado de la esclavitud a su pueblo. Absolutamente no. Con toda su fuerza y sabiduría humana hubiera podido liderar a su pueblo 40 años por el desierto. Hubiera sido imposible. Aunque era fuerte, con mucha sabiduría, eso excedía al poder de una persona, ¿verdad? Por eso Dios, él, para que Moisés dejara de apoyarse en el yo, en centrarse en las cosas materiales, en cosas vanas, realmente permitió una dificultad. Él, con su esfuerzo, ¿qué es lo que hizo? Mató a un egipcio y tuvo que huir. Tuvo que empezar 40 años a vivir en Madián, y Madián también era un sitio desértico. Fíjense qué contraste de estar en medio del lujo, en medio de la pompa, en medio del éxito humano, de la vanidad, de repente en un desierto, yermo, en silencio.
allí se casó con Séfora, la hija de Jetro, que era su suegro, y trabajaba cuidando unas pocas ovejas. Qué distinto, ¿verdad? Era un tiempo de verdad, una gran dificultad para él. ¿Por qué? Porque él se sentiría fracasado, se sentiría totalmente que había terminado todo. No solo cuidaba ovejas, no eran ni suyas, estaba trabajando, dependiendo de su suegro Jetro. Una situación muy difícil. Era una dificultad, pero ciertamente era el tiempo que Dios por su gracia estaba experimentando, haciendo experimentar a Moisés. ¿Para qué? Para que saliera realmente la realidad, para recibir esa sanidad, porque Dios obra de esa manera. Esas dificultades que igual estamos experimentando nosotros en este tiempo, tenemos que saber que Dios, que es soberano, la está permitiendo en nuestra vida porque Él quiere sanarnos, para poder utilizarnos grandemente. Allí en Madián, Moisés empezó a centrarse en la palabra. Dicen los teólogos que allí escribió el libro del Génesis, que había recibido de manera oral a través de su madre, y allí, guiado por el Espíritu Santo, él pudo escribir ese libro del Génesis, es decir, se centró en la palabra. Allí fue un tiempo para empezar a restaurar la oración. Profundamente estaba orando Moisés. Fue un tiempo para romper totalmente su yo, su humanismo, y empezar de verdad a poner a Dios en primer lugar en su vida. Por eso cuando tenía 80 años Dios, por su gracia, lo llamó al monte Horeb. Y en ese tiempo, allí él por fin pudo totalmente editarse, coordinarse la palabra, a través de la fe aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. Y empezar a orar, entender la misión que Dios tenía para él. Ya había cambiado totalmente Moisés. Él decía, ¿yo cómo voy a poder ir si no puedo ni hablar? Dios lo había totalmente sanado. Ya sabía que por él mismo era imposible. Pero ahí fue el momento donde él experimentó que lo que es absolutamente imposible para nosotros, dentro del pacto de Jesús el Cristo, es absolutamente posible. Por eso ciertamente él, al recibir la sanidad, al dejar de aferrarse a las cosas físicas, materiales, al empezar a aferrarse a las cosas eternas, hubo un gran cambio espiritual en la vida de Moisés, y Moisés empezó a ser utilizado grandemente para cumplir esa misión que Dios tenía a través de su vida. Por eso es muy importante. El deseo de Dios es la evangelización mundial. En el Antiguo Testamento era Canaán. Esa es la dirección, ¿verdad? Ellos tenían que ir a Canaán, esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Eso era la evangelización mundial, porque en Canaán iba a venir el Mesías. Era para cumplir la evangelización del mundo. Pero el pueblo de Israel, una vez salió de Egipto, todavía necesitaban sanidad, porque seguían teniendo un pensamiento de esclavos. Tenían naturaleza de esclavos todavía. De esa manera no podían conquistar, no podían evangelizar. Por eso Dios también les permitió esa dificultad, esos 40 años en el desierto. Era para eso, para sanarlos totalmente. Para cambiar lo grabado, la raíz, la naturaleza. Fue el tiempo donde dio las cosas más importantes, ese tiempo de sanidad. Y Dios obra de la misma manera. Podemos encontrarnos en ese tiempo de dificultad, un tiempo que a lo mejor no podemos ni contar a otras personas lo que estamos experimentando. Pero no sean engañados. Dios, que es soberano, que es su Padre, Él está permitiendo este tiempo de dificultad para darles verdadera sanidad, porque ustedes son muy importantes, son esos discípulos que Dios ha escogido para estar cumpliendo la evangelización mundial. Por eso, ciertamente, ¿cuál era el estado del pueblo de Israel? Cuando enviaron esos 12 espías, regresaron, dieron el informe, en el pasaje que hemos leído hoy. 10 de ellos, de 12, 10 dijeron que era imposible, no se podía.
pero solo dos, Josué y Caleb, que se aferraban al pacto, ciertamente dijeron que eso estaba hecho, que Dios iba a cumplir su pacto. Al escuchar el reporte, todo el pueblo dice que empezó a quejarse, a criticarse, a diciendo que querían volverse a Egipto, querían apedrear a Moisés. En esa dificultad salió lo que tenían en sus vidas. De esa manera, con ese corazón, con esa incredulidad, era imposible, ¿verdad?, que pudieran llevar a cabo la conquista, la evangelización. Por eso Dios permitió esa dificultad, cruzar 40 años en el desierto, para poder sanarlos. Un hermano, pues él vivía toda su vida separado de Dios y vivía como él quería, pensando que, por supuesto, era más listo, más vivo que nadie. Pero su hermana, que recibió el Evangelio, empezó a orar por él e incluso le llegó a hablar. Esta persona, pues un día tuvo un grave accidente de tráfico donde, pues, la verdad, sufrió heridas muy severas, casi pierde la vida. Pero eso fue lo que Dios utilizó para que él pudiera realmente recibir el Evangelio en su vida y tener un cambio. Después se tuvo que marchar a otro país también en medio de dificultades y con toda su familia. No era fácil estar en otro país, empezar de cero, y pues estaba realmente sufriendo por la economía, incluso cayendo en deudas. Pero ese tiempo donde él, por su dificultad, no podía trabajar, ese tiempo donde con esas deudas es difícil, es un tiempo de sanidad. Es el tiempo donde esta persona, este hermano, está concentrándose en la palabra cada día, está preparándose. Parecía que era un tiempo perdido, que no puede hacer nada, pero es el mejor tiempo que Dios le da para sanarlo, para poner la base correcta conforme a la palabra en su vida, para que se edite totalmente en la palabra, para que empiece a disfrutar esa oración, esa gratitud, esa sanidad, planificando con la oración, encontrando cuál es el plan absoluto para su vida, y pueda tener esa naturaleza de testigo para estar cumpliendo ese diseño para salvar su familia, para salvar su campo. Es el tiempo de mayor bendición, un tiempo de sanidad. Dios obra de esa manera. Y quizás cada uno de nosotros podemos encontrarnos en una situación así. Por eso ciertamente que no sean engañados. Ese tiempo de dificultad, si estamos por gracia de Dios dentro del pacto de Jesús el Cristo, es el mejor tiempo, es el tiempo para darnos verdadera sanidad. Porque Dios nos ha llamado para ser testigos, para que la luz del Evangelio esté brillando a través de nuestras vidas. Por eso que estén agradecidos en todo, también en este tiempo. ¿Cuál es la sanidad que tenemos que experimentar? Este mundo, no hay que ser engañados, la gente vive en división. ¿Por qué? Porque la gente está separada de Dios. Génesis 3, viven totalmente en el yo, pensando que son Dios, que pueden hacer lo que quieren. Eso es fracaso total. No funciona. La gente vive en división porque está buscando lo carnal, totalmente, cosas carnales. Pero eso es un pozo sin fondo, es destrucción para su vida, su familia. La gente busca lo material pensando que es lo más importante y dan su vida y pelean y engañan, roban, mienten, incluso matan por cosas físicas, materiales, por plata. Pero eso es un fracaso. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso la gente está sufriendo constantemente y no sabe cuál es su verdadero problema. ¿Por qué? Porque están viviendo separados de Dios y piensan que el Evangelio es locura. No lo pueden entender. La gente vive como en Génesis 11, pensando que lo importante es tener poder, tener fama, ser más fuertes, más altos que Dios, porque piensa la gente separada de Dios que no necesita a Dios, que ellos mismos son Dios. Pero ciertamente es fracaso. Eso es un problema que tienen la mente totalmente dividida
y ciertamente caen en sufrimiento sus vidas, sus familias, sus naciones. Es un estado terrible, hace falta esa verdadera sanidad. La gente no solo tiene divisiones, también viven en adicciones. ¿Por qué? Porque este mundo, esa cultura oscura de Satanás, donde esa cultura de Nefilín que aparece en Génesis 6, donde está haciendo que la gente esté esclava totalmente, esté siendo poseída a través, por ejemplo, de los movimientos de meditación trascendental, porque la gente busca paz, ¿verdad? Porque está con ansiedad, con pánico, con temor, y buscan esa paz, y eso parece atractivo, ¿verdad? Meditación trascendental, parece que eso te da una paz tremenda, y la gente busca respuesta, pero es el engaño de Satanás, porque las personas, si empiezan a centrarse en su yo, en ellos mismos, en ese estado caído, Satanás y los demonios van a obrar, va a caer en graves desastres espirituales. También a través de la idolatría, a través de la brujería, el ocultismo, la gente busca. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque quiere saber qué va a ocurrir en el futuro. Eso es algo atractivo, ¿verdad? Eso le gusta a todos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A muchas personas realmente están dando grandes sumas de dinero, intentando solucionar su futuro, creyendo totalmente direcciones que reciben a través de brujos, adivinos, pero no saben que detrás de todo eso está Satanás y los demonios, y abriendo puertas todavía viene más sufrimiento, más desastres, una atadura, ahí te atan como con cadenas, pero la gente no lo sabe y queda con esa adicción. La gente cada vez tiene más adicción, no solo a las drogas, no solo al tomar alcohol, también adicciones a través de las pantallas. ¿Por qué? Porque se sienten bien. Totalmente, al vivir en ese mundo de Internet, que es totalmente una burbuja, algo irreal, virtual, ahí la gente se siente cómoda, ¿verdad? Y se siente con poder, y se siente con paz. Pero es una paz totalmente engañosa. ¿Por qué? Porque crea una adicción. Y a través de Internet, también Satanás está dando contenidos que se graban, se enraizan y llegan a ser nuestra naturaleza. Por eso hay gente que queda atrapada en adicciones de todo tipo, y eso les crea todavía más sufrimiento. Hay que recibir sanidad, pero ¿quién puede dar verdadera sanidad de esos problemas que realmente tienen un origen espiritual? La ciencia no puede, ni tampoco los doctores, que son tan importantes y que Dios también ha puesto ahí. Pero ese tema que es espiritual es el verdadero problema. Ellos ni siquiera lo reconocen. ¿Cómo lo van a poder sanar? Es imposible humanamente. Por eso, cada vez las personas individualmente, como nos muestra la palabra, tienen un estado más caído. Sin saberlo, el que controla sus vidas es Satanás. Por eso tienen problemas espirituales, mentales, problemas físicos, problemas del destino, porque en ese estado van a ir una eternidad al infierno, y problemas que se traspasan a sus siguientes generaciones. Hace falta la verdadera sanidad, y esa sanidad realmente solo es conforme a la palabra de Dios. Jesús el Cristo vino para eso, para salvarnos, para sanarnos. Por eso el nombre Jesús es la salvación de Jehová. Dios, por su gracia, por su misericordia, viendo que estamos en un estado caído, en un estado de enfermedad continua, y no hay manera humana de salir, Él, por su gracia, Él promete que enviaría a Jesús el Cristo. Y eso es el arca, ¿verdad? En esa época de Nefilín, de oscuridad, Dios a través de Noé le dice que construya el arca. ¿Por qué? Porque ese arca es un tipo de Cristo. Está apuntando, señalando a Jesús el Cristo, el único y suficiente Salvador. Toda la humanidad en ese tiempo iba abocada a la destrucción. Toda la humanidad había caído a un extremo totalmente de corrupción de todo tipo. Y ciertamente iba a venir el juicio de Dios, el diluvio. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, a través del evangelista Noé, que construyó ese arca durante 120 años, soportando burlas, insultos, desprecios,
Pero él, construyendo el arca, ¿qué hacía? Proclamando el Evangelio. Él estaba proclamando el Evangelio solo a través del arca. Solo a través del arca podéis salvaros. Solo a través del arca podéis salvar vuestras familias. Solo a través del arca podéis cambiar vuestros destinos. Porque el arca es Jesús el Cristo y no hay más, no hay otra manera. Todo lo demás no funciona. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar entendiendo que la única manera de Dios es el arca, Jesús el Cristo. Dentro del arca, dentro de Cristo, está la vida y vida en abundancia. Fuera de Cristo solo hay muerte, destrucción, maldición, enfermedad. Solo Jesús el Cristo. Y ese es el mensaje que estaba dando Noé durante 20 años, proclamando el Evangelio como un gran evangelista. Por supuesto, la palabra se cumplió. Y constantemente, a través de tipos, a través de sombras, a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, esa promesa se repite porque Dios solo tiene esa respuesta para nosotros. ¿Por qué? Porque es suficiente, es completa, es efectiva. Dios es perfecto. Él no va a dar una respuesta tan costosa que no esté siendo eficiente, suficiente, completa. Solo Jesús el Cristo. Y en el Nuevo Testamento, por su gracia, el Verbo se hizo carne. Jesús el Cristo, que es Dios, Él se encarnó a través de una mujer virgen, María. Y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús, el Salvador. Pero mucha gente dice, bueno, a lo largo de la historia mucha gente se ha erigido, dice, yo soy el Salvador. Muchos han dicho eso, ¿verdad? Pero ellos no eran el Cristo. Ellos necesitaban esa salvación primeramente en sus vidas porque ellos venían de Adán y nacieron con ese pecado original. Por eso Jesús es el único que nació sin pecado y Él cumplía todas las características para poder salvarnos. Por eso Él, voluntariamente, el único justo, fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Y cumplió esa profesión. El Cristo, el ungido, Él fue lleno, investido del Espíritu Santo, porque era el escogido, el señalado por Dios, que fue capacitado para cumplir esa obra en la cruz. Y allí Él, aunque no lo merecía, por amor a nosotros, para poder darnos esa verdadera sanidad, allí Él cumplió ese trabajo de Cristo, que son 3 oficios, de manera concreta. El verdadero rey que venció a Satanás, el verdadero sacerdote que quebrantó los desastres, perdonó nuestros pecados, el verdadero profeta que abrió ese único camino que viene de Dios al hombre para que podamos regresar con Él. Y Él tuvo victoria, por eso allí Él dio ese grito de victoria antes de entregar su espíritu. Juan 19:30, consumado es. Él cumplió todo perfectamente. Por eso realmente murió, y la evidencia de que realmente fue aceptado su sacrificio es que resucitó al tercer día. Él venció, eso es la resurrección, que venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y nosotros fuimos escogidos por su gracia, y por su gracia, al poner nuestra fe en Jesús el Cristo conforme a la palabra, cambiamos nuestra identidad, nos convertimos en hijos de Dios. Y eso es algo eterno. Por eso ya somos hijos de Dios. El Señor todos los días está con nosotros hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Ya podemos disfrutar, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Y a veces viene un problema y nos movemos. Es la realidad. Somos débiles. Por eso, ciertamente, Dios, por su gracia, quiere que experimentemos primeramente nosotros esa sanidad. Y a veces vienen esas dificultades que dentro del pacto no son dificultades, son la mejor respuesta. ¿Cómo podemos realmente estar recibiendo esa sanidad? El Señor quería dar sanidad primeramente de esas heridas de la esclavitud. Fueron esclavos el pueblo de Israel 400 años. Ciertamente tendrían muchas heridas. Eran como animales. Los egipcios los trataban a patadas, los mataban, los vejaban, los insultaban, les golpeaban. No tenían derechos. 400 años.
Fíjense que muchos nacieron y pasaron toda su vida como esclavos. Ciertamente había muchas heridas en sus vidas, ¿verdad? Nosotros también. Muchos de nosotros hemos vivido muchos años sin conocer el Evangelio y éramos esclavos de Satanás. Él, a través de muchos acontecimientos, de personas, incluso a través de nuestras familias, hemos podido recibir esas heridas, heridas que incluso todavía pueden estar ahí y que son canales donde Satanás puede totalmente engañarnos y atraparnos. Por eso necesitamos esa verdadera sanidad. ¿Y el Señor cómo hizo para darle sanidad? A través de Moisés le dio el pacto eterno, el verdadero sanador, el sacrificio de sangre. Éxodo 3:18. Moisés se aferró a ese pacto, creyó realmente que Jesús es el Cristo y llevó el pacto primeramente a los ancianos para que lo compartieran a todo el pueblo. De esa manera, a través de aferrarse al pacto, a través del movimiento de la palabra que hizo Moisés delante de Faraón, el Señor levantó 10 desastres, 10 milagros tremendos, a través de los cuales quebrantó toda la idolatría de Egipto. La destrozó, porque la luz del Evangelio quebranta toda la oscuridad. Y ciertamente la luz del Evangelio nos da esa verdadera sanidad. Y cuando a través de la fe pintaron esos postes y dinteles de las puertas, pusieron su fe en Jesús el Cristo, ciertamente pudieron salir de Egipto, de la esclavitud, del poder de Satanás. Fueron liberados totalmente. Eso fue un impacto para ellos, ¿verdad? Y a veces Dios, para darnos sanidad, utiliza ese tratamiento de impacto. Fue un impacto ver realmente esos 10 desastres y ver cómo a través de el sacrificio de ese cordero de la Pascua de Cristo pudieron ser liberados. Eso impactó sus vidas. Después sufrieron otro impacto y fue delante del Mar Rojo. Tenían otra vez una dificultad tremenda. Venía Faraón liderando esos carros y delante ese mar que no les dejaba pasar. Realmente allí Moisés tomó el pacto, empezó a orar y a través de él Dios obró, sopló vientos durante toda la noche que abrieron un camino en ese mar, pudieron cruzar y al pasar esos perseguidores, esos enemigos, allí cerró el mar y les libró de los enemigos. Eso fue un impacto en sus vidas, ¿verdad? Pudieron ver el poder de Dios, cómo Dios es todopoderoso, cómo Dios estaba con ellos. Y a través de ese impacto, a través de la palabra del Evangelio, es la manera de poder estar recibiendo esa sanidad de las heridas, esas heridas de ser esclavos. Ellos pudieron recibir esa sanidad. Después en el desierto les habló de esas 3 fiestas que tienen un contenido espiritual que tenemos que estar disfrutando cada día. La Pascua, que es la salvación, Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, la cosecha, que es el respaldo del trono celestial. Ciertamente eso es la manera de poder estar recibiendo sanidad de las heridas, concentrándose totalmente en Cristo, el reino de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, esa es la manera que Dios utiliza. También les dio esa sanidad de su naturaleza, la naturaleza de ser esclavos, y para ello utilizó un tratamiento de concentración. En el desierto, ¿qué les dio? El tabernáculo. ¿Para qué les dio el tabernáculo? Para que hicieran culto, ¿verdad? Y el culto es un tiempo donde nos concentramos delante de Dios. Dios en Génesis 1:27 nos creó seres espirituales. Fuimos creados para estar totalmente gobernados, administrados, centrados en Dios. Y de esa manera tener la verdadera vida, la verdadera felicidad, sentirnos completos. Y luego nos dio esa bendición de llevar esa bendición hasta lo último de la tierra. Por eso, para poder estar experimentando esa sanidad, Dios nos da ese tiempo de concentración, el culto. Hay que restaurar el culto. Por eso el tabernáculo, cada elemento del tabernáculo,
el arca del pacto, las lámparas, el pan, el incienso, el lavacro donde estaba el agua, los atrios, y que luego estaban ungidos por aceite, representan a Cristo. Ciertamente tenemos que estar enfocados, concentrándonos cada día en la palabra del Evangelio. De esa manera vamos a recibir gran sanidad y vamos a cambiar totalmente nuestra naturaleza. Luego tenían el tabernáculo de reunión. Ahí se reunían y recibían también el mensaje, ¿verdad? Podían estar recibiendo la palabra. Y de esa manera luego regresaban a sus tiendas, que era su campo, su familia, y allí, a través de ellos, esa bendición la podían compartir. Esa es la manera de Dios, para que estemos recibiendo sanidad de nuestra naturaleza. Ese tratamiento de concentración. Y ciertamente, ese tiempo de dificultad es un tiempo donde podemos concentrarnos en el Señor y de esa manera experimentar esa verdadera sanidad. Yo mirando atrás a mi vida, por gracia de Dios, hubo un tiempo especialmente que fue de gran dificultad para mí. Y ese tiempo, que era bien difícil, porque realmente había situaciones que me superaban totalmente, no había manera humana de poder arreglarlas. Pero ese tiempo, como digo, de dificultad, fue un tiempo donde Dios me dio gran sanidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no podía cerrarme a nada, solo a Cristo. En ese tiempo, cada día tomaba la palabra, la tomaba con todo mi corazón y oraba. No podía ni pensar en el día siguiente, cada día podía estar solo orando, confesando la palabra, creyéndola. Y así fue pasando día tras día. Y ciertamente no fue un tiempo corto, pero fue un tiempo que, aunque fue bien difícil, ahora mirando hacia atrás, le doy gracias a Dios, porque en verdad Dios obró grandemente en mi vida en ese tiempo. Fue un tiempo de gran sanidad. Y Dios obra de esa manera. Por eso ese tiempo de concentración es el tiempo que Dios utiliza, lo vemos a través de la palabra. Ahí habla mucho de montañas, ríos, lugares desiertos. El mismo Señor, cuando estaba haciendo el ministerio en la tierra, Él se apartaba, iba al monte del Olivar, iba a lugares desiertos para concentrarse. Y necesitamos experimentar cada día ese tiempo de concentración. ¿En quién? En Cristo. Hay que concentrarse en Dios, tomando fuertemente su palabra, orando con ella, recibiendo esa fuerza espiritual. De esa manera vamos a estar experimentando esa bendición 24 horas. Vamos a entrar en esa corriente de la palabra. Y de esa manera vamos a tener verdadera sanidad también de nuestra naturaleza. Y eso fueron esos 40 años en el desierto, a través del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, a través de sus tiendas. Dios obró poderosamente para que solo se pudieran concentrar del Evangelio. Por eso las mismas tiendas, cuando montaban el campamento, las puertas de las tiendas todas tenían que mirar hacia el tabernáculo, para que cuando salieran de buena mañana de sus tiendas, lo primero que vieran fuera ese tabernáculo y empezaron a orar, a dar culto a Dios. Esa es la manera que Dios nos da para que podamos estar experimentando esa verdadera sanidad. También dio esa sanidad de naturaleza del desierto. Fue un tratamiento para experimentar esas nuevas generaciones que no habían estado en Egipto y tenían que conquistar la tierra prometida. También experimentaron el poder de Dios. Vieron cómo Dios, guiados, utilizando a Josué, pudieron cruzar en seco el río Jordán. Primero iban esos sacerdotes llevando el arca que representa el pacto, ¿verdad? Y al pisar el río Jordán, Dios paró, lo secó para que pudieran pasar. Por eso levantaron incluso un monumento conmemorativo. Eso fue algo tremendo, ¿verdad? Como no habían vivido esa experiencia del Mar Rojo, Dios permitió que experimentaran lo mismo en el río Jordán. ¿Para qué? Para que tuvieran sanidad.
luego experimentaron la conquista de esa ciudad amurallada que en verdad era absolutamente imposible de conquistar, Jericó, pero también siguiendo la palabra, en silencio, para que estuvieran orando. Ciertamente, cuando el último día dieron las 7 vueltas y tocaron las trompetas, gritaron, en ese momento Dios derribó las murallas y pudieron conquistar la ciudad. Eso fue una gran experiencia, ¿verdad? Sería tremendo. Eso fue para experimentar esa sanidad de su naturaleza. Y también en Josué, capítulo 10, versículos de 10 al 14, vemos que se levantó una gran alianza de amorreos, un gran ejército inmenso, para luchar contra el pueblo de Israel. Pero Josué pudo liderar al pueblo de Israel, incluso orando. Dios dio una respuesta que nunca antes y nunca después. Dios paró el sol y la luna para que pudieran derrotarlos totalmente. Por eso, ciertamente, a través de esa experiencia, ellos pudieron totalmente salir de la incredulidad, salir del temor, salir de la inseguridad y poner su fe en el pacto de Jesús el Cristo. Dios utilizó esa generación para conquistar, como Dios había dicho, esa tierra de Canaán, porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Es verdad que hay muchas personas sufriendo, muchas de ellas en enfermedades, personas que están en medio de la debilidad, personas en depresión, personas incluso que están pensando en quitarse la vida. Pero Dios les ha llamado a ustedes. Ustedes son esos doctores espirituales que Dios ha llamado para dar sanidad, para salvar a esas personas. Por eso, primeramente, esa sanidad hay que experimentarla en nuestras vidas. Y Dios permite dificultades. Esas dificultades que en realidad son la mejor respuesta, el mejor tiempo para nuestras vidas, para que podamos experimentar esa sanidad, que puedan estar determinando tener ese tiempo de concentración cada día, ese tiempo de sanidad, de cumbre espiritual, a través de concentrarse en la palabra, a través de orar 24 horas, a través de pensar y desafiar en el evangelismo. El Señor, por su gracia, les va a dar gran sanidad, les va a dar esa cumbre espiritual para que se levanten y a través de sus vidas, sus familias sean sanadas, sus campos puedan experimentar esa sanidad. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos llamas en este tiempo como tus doctores espirituales. Que podamos primeramente experimentar esa sanidad en nuestras vidas. Padre, levántanos, danos sanidad de los pensamientos, de las heridas del corazón. Padre, levántanos como tus testigos. Bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas poderosamente cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca. Levanta tu iglesia mundial y utilízala con poder para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, para que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, tenemos el culto de oración, un tiempo para dar la palabra, pero también para orar juntos de manera práctica. Les pido que estén orando para que el Señor nos guíe en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.